con variación de funciones, eso serían aplicaciones ya de la derivada de la diferencial, y vamos a variación de funciones. Y vamos a hablar funciones creciente y decreciente. de las funciones creciente y decreciente, que ya las vimos en otras oportunidades, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ver más detalladamente a esas funciones crecientes y decrecientes. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer estábamos dictando física y el señor empezó a cabecear, empezó a salir goleador del torneo. Tuvo una mala noche, nosotros no sabíamos. Y adelante de todo, cuando estaba aplicando el profe, le dijimos: ¿y vos qué opinás, Nico? Nico en el quinto sueño estaba. Te mandaron al frente. Tus compañeros, eso que se dice tus compañeros. Compañeros. Bien. Un crack. ¿Cómo es el título? Me dijo que grabó esa parte. Vamos a ver entonces función creciente en el sentido amplio. Función creciente. ¿Alguno se acuerda de la función creciente? Sí. En sentido amplio era cuando la función en algún punto podía tomar el mismo valor para puntos distintos del dominio. ¿Está? Entonces, si tenemos una función f de x definida en un intervalo R, en un condominio de la función que pertenece a los reales, ¿sí? Si tomamos un intervalo A cualquiera que pertenece al dominio de la función y decimos que la función es creciente en ese intervalo, decimos que f de x va a ser creciente en sentido amplio. Ya lo vimos esto varias veces. En sentido amplio, sí y solo sí. Para todo x1, punto y coma, x2 que pertenecen al dominio de la función, con x1 tal que x1 sea menor que x2, ¿sí? X1 está a la izquierda de x2, ¿sí? Porque es menor. Entonces, esto implica que f de x1 va a ser menor o igual que f de x sub 2. ¿Sí? Y entonces tenemos el gráfico de la función x y una función que era de este tipo, y acá podía venir y ser constante y después seguir, y esta sería f de x. Que por supuesto tendríamos, si acá tenemos x1 y acá tenemos x2, f de x1, f de x2, y por acá tendríamos también x3, y esto sería igual a f de x sub 3. ¿Está? Y después seguiría f de x sub 4 si queremos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Profe, una pregunta. Recién hoy, antes de que f de x creciente, dijo que f de x acotada ahora sí. No, acotada no hablé. Hablé de función definida en los reales. Y que A era donde estamos trabajando, En un condominio. un intervalo o un conjunto de puntos perteneciente al dominio de la función. O sea, un intervalo del dominio de la función. Esto es I, o f de x. Bien. De esta definición de f de x en sentido amplio, de esta específicamente, x1 es menor que x sub 2 y f de x sub 1 es menor o puede llegar a ser igual que f de x sub 2 dependiendo qué valores de x1 y de x2 tomemos de la función. ¿Sí? Podemos encontrar que
La diferencia entre x2 menos x1, la diferencia entre x2 menos x1, ¿cómo la llamamos? Incremento. ¿Eh? Incremento de quién? De x. Delta x, perfecto. El incremento de delta x. Que el incremento de delta x igual a x2 menos x1, ¿cómo es? Sacando de esa definición. x2 menos x1. Despeje. x2 menos x1 de esa desigualdad. Vamos a tomar así menos primero. Si x1 es menor que x2 menos x1, ¿cómo es respecto de 0? Positivo. Mayor que 0. ¿Sí? Despejen, le dije nada. De esa desigualdad. Mayor que 0. x2 menos x1 va a ser mayor que 0. ¿De dónde? Como x2 menos x1 es delta x, entonces delta x es mayor que 0. ¿Está? En esta función creciente en sentido amplio. De la misma manera, f de x2 menos f de x sub 1, ¿cómo es respecto de 0? ¿Mayor o igual? ¿Sí? La despejo de acá. No estoy inventando nada, estoy despejando de la definición de función creciente en sentido amplio, ¿sí? Entonces, f de x2 menos f de x1 va a ser mayor que 0. Mayor igual. F de x2 menos f de x1. ¿Qué es esto? El incremento de delta y. El incremento delta i. Por consiguiente, delta i es mayor o igual que 0. ¿Está? Si hacemos el cociente incremental, delta i sobre delta x, como delta x es mayor que 0 y delta i es mayor o igual que 0, ¿cómo me queda ese cociente incremental? Delta i sobre delta x va a ser Mayor a 0. mayor O igual. que 0. Mayor o igual que 0. O sea que acá el cociente incremental para una función creciente en sentido amplio me dice que el cociente incremental delta i sobre delta x va a ser siempre mayor o igual que 0. Muy bien. ¿Está? Condición necesaria y suficiente para afirmar que esa función es creciente en sentido amplio. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Condición necesaria y suficiente, ¿por qué? Porque se cumple que la función es creciente y viceversa. Si este cociente incremental es mayor o igual que 0, se va a cumplir que cada uno de los incrementos de esas funciones van a ser mayores que 0 y por consiguiente la función va a ser creciente. Exactamente. Si hacemos lo mismo con la función estrictamente creciente, si f de x es estrictamente creciente, entonces x1 menor que x2 va a implicar que f de x1 sea menor a 0. que f de x2. ¿Sí? Menor nada más. Se mantienen los signos de la desigualdad siempre que x1 tenga la misma posición que f de x1 y que x2 tenga la misma posición que f de x2. Se mantengan los lugares de la desigualdad. Entonces, en este caso también, el gráfico ya sería uno de este tipo, f de x. Si acá tenemos x1 y acá tenemos x2, acá f de x1 y aquí f de x2. ¿Sí? Entonces, ahora aquí esto va a ser delta x y esto va a ser delta y.
Y entonces vamos a tener que delta I igual a f de x2 menos f de x1 es Mayor. mayor que 0 y que delta x, que es x2 menos x1, también es mayor que 0, por lo tanto delta i sobre delta x Va a ser mayor. mayor que 0. Condición necesaria y suficiente para afirmar que esa función de la cual hablamos es estrictamente Creciente. o creciente en sentido estricto. ¿Por qué necesaria y suficiente? Porque si se cumple uno, esto la función es creciente, y si la función es creciente, siempre se cumple que este cociente incremental va a ser mayor que 0. ¿Está? Si se cumple una, se cumple la otra. Fíjense ustedes, hasta ahí es condición para que la función sea estrictamente creciente, que el cociente incremental sea mayor que 0. En sentido amplio, que sea mayor o igual. Si yo a esa función, a esta condición, o a esta otra condición, le aplico límite a ambos términos, ¿qué me va a quedar? Hacen ahí, dejan un renglón en las definiciones y bueno. Si aplicamos límite a ambos términos, ¿qué nos queda? Un asíntota. ¿Qué nos queda? Exactamente. ¿Está? No va a quedar aplicando límite, pongan ustedes aplicando límite a ambos términos. Vamos a tener que límite del cociente incremental delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0, en un caso va a ser mayor o igual que el límite cuando delta x tiende a 0 de 0. El límite de una constante es... ¿Es? Y bueno, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? 0. Entonces va a ser mayor o igual que 0. Y que el límite... En el otro caso, de delta i sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, va a ser mayor que 0 cuando la función es estrictamente creciente. ¿Sí? Alguien dijo por ahí que el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 es la derivada de la función. Entonces podría decir que cuando la función es creciente en sentido amplio, la derivada de la función es mayor o igual que 0, ¿sí? Y que cuando la función es creciente en sentido estricto, la derivada de la función es mayor que 0. ¿Está? Entonces, este tema es relación entre el crecimiento de la función y la derivada primera de la función. Si la función crece, su derivada primera es positiva. O 0, pero ese O 0 lo digo después. ¿Está? A mí lo que me interesa es, la función es creciente, su derivada es positiva. Vamos a demostrar ahora que cuando la función decrece, su derivada primera va a ser Negativa. O sea que va a tener otra inclinación. ¿Se entiende? Entonces, este tema es relación entre la derivada entre el signo de la derivada primera y el crecimiento de la función. ¿Por qué lo doy así? Porque en el apunte está primero, porque después analizar de nuevo que cuando la función es creciente la derivada es positiva. Después, entonces acá ya cerramos aquí el moñito Corta la 8. con el signo. Exactamente. ¿Podría repetir el Relación entre
La función es creciente y decreciente. El signo de la El derivada. crecimiento de la función y el signo de la derivada prima. Sí, señor. Puede poner, cuando la función crece, su derivada primera es positiva. ¿Qué quiere decir que la derivada primera es positiva? Que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto es positiva, o sea que tiene una inclinación según primero y tercer cuadrado. Este tipo. Forma un ángulo agudo con el eje positivo de las abscisas. ¿Estamos? Bien. Vamos a las funciones decrecientes. Los segundos también. ¿Mm? Qué juro. Me estoy remeando. Me estoy remeando. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Ya sabes cómo la tengo aquí. Cambio de cámara. Ya, vale. Vos rebatame 10 años. Ok. Estoy bajando. Hacer Photoshop. Ujú. Bien. Funciones ahora decrecientes. Y entonces tenemos, para el mismo caso de X que pertenece a un intervalo del dominio de la función, o sea, de los reales, vamos a tener que f de X es decreciente en sentido amplio, si y solo si x1 menor que x2 implica que f de x1, guarda con los signos acá, ¿cómo va a ser? Son opuestos. x1 menor que x2, f de x1 mayor o igual que f de x1. Y hacemos el gráfico. x1, f de x1, x2, f de x2, x3 coincide con f de x2. ¿Ah? Dependiendo de dónde tomo la función, o qué valores de x1 y x2 tomo, puede ser x1 menor que x2, siempre va a ser x1 menor que x2, pero f de x1 puede ser mayor o puede ser igual a f de x2. O puede ser igual, no es y, o. O se cumple una, como sería en estos dos casos, o se cumple la igualdad en estos dos casos. x2 es menor que x3, f de x2 es igual que f de x3. ¿Está? Nuevamente acá podemos hallar f de x2 menos f de x1 como es respecto de 0. Esto sería delta i. ¿Alguno me dice? De acá. F de x2 menos f de x1, paso f de x1 a este miembro, a f de x2, va a ser menor o igual que 0. ¿Sí? ¿Lo ven todo o no lo ven? Sí. ¿Qué cuesta? ¿Te cuesta? No, no cuesta, está bien. De acá. Y de acá. Delta i entonces va a ser menor o igual que 0. En el otro caso, x2 menos x1 va a ser mayor que 0, por lo tanto, delta x va a ser mayor que 0. Siempre delta x es esto,
y delta I ¿está? Delta I sufre una disminución, por eso es negativo, menor o igual que 0. Delta X siempre es positivo. Delta X es mayor que 0. ¿Está? Si busco el cociente incremental delta I sobre delta X, este cociente incremental, cuando delta I es menor o igual que 0 y delta X es mayor que 0, delta I menor o igual que 0 es 0 en el numerador o un valor negativo dividido en un valor positivo me da un valor negativo o 0. Entonces, este cociente incremental va a ser menor o igual que 0. Se entiende, ¿verdad? O sea, no invento nada, vamos analizando de lo que dijimos al comienzo, nada más, y de lo que ya lo repetimos en otras oportunidades cuando la función es creciente y decreciente en sentido amplio, y luego lo volvemos a repetir para el sentido estricto. ¿Estamos? No tienen que aprender nada más de memoria, a eso es lo que quiero llegar. Analicen. Si esto es así, si yo voy a hacer un cociente, ¿qué valor voy a tener en el numerador? ¿Valores negativos o 0? Entonces, 0 dividido cualquier número me va a dar 0, o un valor negativo dividido un valor que va a ser siempre positivo, me va a dar un valor negativo. Menos dividido más es menos. ¿Sí? Lo mismo en el otro caso, cuando vimos la función creciente. ¿Estamos? Y si acá le aplicamos el límite, ya lo hacemos acá, delta I sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, el otro límite también va a ser menor, o el límite de 0 va a ser 0, menor o igual que 0. Por lo tanto, esta primera es condición necesaria y suficiente, delta I sobre delta X menor o igual que 0, es condición necesaria y suficiente para afirmar que la función es estrictamente, es decreciente en sentido amplio, ya que hay algunos valores en los cuales la función se puede mantener constante. Y si la función es decreciente en sentido amplio, su derivada, el límite de delta I sobre delta X cuando delta X tiende a 0, va a ser menor o igual que 0. O sea, puede tomar valores negativos, va a tomar valores negativos o 0. Profe, Sí. si por ejemplo ese límite fuera 0, en ese caso, por ejemplo, ¿habría un extremo en esa función? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando la pendiente sea 0, cuando la tangente sea horizontal. Cuando la tangente sea 0. Ajá. Perfecto. O sea que puede ser acá, Ujú. ¿sí? O puede ser en un caso como este, pero que lo vamos a ver después. Ujú. ¿Está? Entonces, acá, cuando esta pendiente, esta tangente sea horizontal, es que vamos a tener un punto que vamos a llamar extremo relativo de la función. ¿Está? Que dependiendo dónde esté de la función, va a ser un extremo relativo máximo o va a ser un extremo relativo mínimo. ¿Está? Por eso es la importancia de que la derivada primera para la función creciente sea mayor que 0, positiva, para la función decreciente esa derivada sea negativa. Entonces, para la función creciente es positiva, para la función decreciente es negativa. Cuando es 0, ¿qué pasa? Me cambia el crecimiento de la función. Es un punto donde cambia el crecimiento de la función. Puede pasar de positivo a negativo, puede pasar de negativo a positivo, puedes llegar a un punto de crecer, permanecer y seguir creciendo, entonces ya no sería un extremo relativo, o puede venir decreciendo y después
seguir decreciendo. ¿Está? Entonces, esto implica entonces que f' en x es menor o igual que 0. Cuando la función es estrictamente decreciente, cuando la función es estrictamente decreciente, f de x es estrictamente Es menor a 0. decreciente, claro, la relación es solamente menor que 0. x1 es menor que x2, implica que f de x1 Me siento un es hacker. mayor nada más que f de x2. Gráfico de una función decreciente, x1, f de x1, x2, f de x1. Delta x, delta y. Delta y va a ser, mejor dicho, f de x2 menos f de x1. F de x2 menor que 0, delta y es menor que 0. ¿Está? F de x2, paso f de x1 de este lado, me queda 0 a la izquierda, 0 mayor que delta y. Y x2 menos x1, paso de este lado, va a ser mayor que 0. Delta x mayor que 0. Y entonces el cociente incremental delta y va a ser mayor, delta y sobre delta x va a ser mayor que 0, condición necesaria y suficiente para afirmar, perdón, esto está mal. Menor. Menor, sí. Delta y es menor que 0, número negativo dividido delta x mayor que 0, número positivo, esto me da menor que 0. Condición necesaria y suficiente para afirmar que esa función es estrictamente decreciente. Y si aplicamos límite a esa condición, llegamos a que la derivada de la función va a ser menor que el límite de 0, va a ser menor que 0. Por lo tanto, vamos a llegar a que la derivada de la función va a ser menor que 0, o sea, derivada negativa, con valores negativos. La inclinación de la pendiente de la recta tangente va a formar un ángulo obtuso con el eje positivo de las abscisas. Está en la recta tangente. En el otro caso, formamos un ángulo agudo con el eje positivo de las abscisas. Esta conclusión. Cuando la función es estrictamente creciente, su derivada es positiva. Su primera derivada es positiva. Cuando la función es estrictamente decreciente, la primera derivada de la función es negativa. ¿Qué sucede entonces cuando la derivada es 0? No puedo afirmar que crece, ni puedo afirmar que decrece. Punto de inflexión. Podría ser un punto de inflexión. Pero entonces vamos a ver. ¿Hay alguna tiza acá? Vamos a ver
X y vamos a ver las funciones. Y igual a x al cuadrado, y igual a menos x al cuadrado, y igual a x al cubo, e y igual a menos x al cubo. ¿Ya está? Hagan los gráficos de cada una de esas funciones. Primera función, y igual a x al cuadrado. ¿Para dónde van las ramas? Para arriba, pasa por 0, ramas hacia arriba. ¿Sí? 0. Segunda función, ramas hacia abajo. Bien ahí. Tercera función. Hacia arriba. ¿Eh? ¿Qué Quería- te parece? Para x1 y 1, para x2 y 8, ¿sí? Creciendo. Para acá los valores, Creciendo. ¿puede ser así? Está. Esta es y igual a x al cubo, vayan poniéndole nombres, ¿no es cierto? Y x y la otra, bueno, está medio chanfleada, pero no importa. Entienden la idea, supongo. ¿Está? Y en todos los puntos este es x igual a 0, 0. Entonces vamos a buscar la derivada de estas funciones en el punto 0. A ver, la derivada de y, ¿cuánto es? La derivada de esta segunda, la derivada de la tercera y la derivada de la cuarta. 2x menos 2x, 3x al cuadrado Menos 3x. menos 3x al cuadrado. En el punto 0, ¿cómo es la derivada de esta función? 0. Acá, la derivada primera es 0. Acá, y prima es igual a 0. Y prima es igual a 0. ¿Son iguales las funciones? No. ¿Está? Entonces, ¿qué diferencia hay en esta? ¿Qué diferencia hay en esta y en esta? Vamos a analizar. En el intervalo anterior, la función es decreciente y su derivada es negativa. ¿Está? Si yo trazo una tangente a cualquier punto, me da una recta tangente que forma un ángulo obtuso con el eje positivo de la recta. En el intervalo 0 hasta más infinito, la función es creciente y su derivada es positiva. Entonces, en el primer caso, la función pasa de ser decreciente, pasa por 0 y luego crece nuevamente. ¿Sí? Este punto se denomina extremo de la función, donde la derivada primera es 0. ¿Está? Ese extremo es un extremo relativo y en este caso es mínimo. Porque después la función empieza a crecer.
Si yo comparo este punto f de 0 con cualquier valor de f de x de la función, Es mínimo. ese f en x sub 0 igual a 0 siempre va a ser menor que cualquier valor de f de x. ¿Sí? Es el valor más chico. ¿Lo ven? El más bajo de todos. Mínimo. No infinito. Mínimo. ¿Ya? Extremo, mínimo. Extremo de la función que es un mínimo relativo. Mínimo, no íntimo. Íntimo eran las cotas. ¿Está? Si después queremos hablar de cotas, podríamos decir que es un íntimo, pero de la función. Vamos al segundo caso. En el segundo caso, en este caso la función a la izquierda crece en forma estricta. Su primera derivada es positiva. Forma ángulo agudo con el eje de las x. En el punto 0, su derivada es 0, por lo tanto, la tangente es horizontal, ¿sí? Tiene tangente 0. Y en el otro intervalo, desde 0 hasta más infinito del dominio de la función es estrictamente decreciente y su derivada es negativa. Cualquier tangente que yo trace en este intervalo tiene esa inclinación que forma un ángulo obtuso con el eje positivo de las abscisas. ¿Estamos? En este caso, este punto f de x sub 0 es mayor que cualquier valor que tome f de x en ese intervalo de la función. Todos los valores de f de x me van a dar menores que f de x sub 0. ¿Sí? En ese caso, este punto es un máximo relativo de la función en ese intervalo. ¿Está? Siguiente caso. Acá la derivada primera también es 0. Pero mi función acá es estrictamente creciente y después sigue siendo estrictamente creciente. Y sus derivadas primeras a la izquierda y a la derecha de ese punto son positivas. Entonces, ya no es un punto mayor que cualquier otro punto. Es un punto que está intermedio ahí. ¿Sí? En ese caso, sí, se llama que ese punto f de x sub 0 es un punto de inflexión. Ahí está. Está fallando la memoria últimamente, chicos, pero yo no me preocupo, ustedes tampoco. Punto de inflexión. ¿Está? Lo mismo sucede en este caso. La función es estrictamente decreciente, sus pendientes, la pendiente de la recta tangente a la función en ambos casos es negativa antes del punto de inflexión y después del punto de inflexión. Entonces, nuevamente ya tenemos un punto de inflexión. ¿Qué podemos afirmar de acá? Condición necesaria, pero no suficiente para que exista un extremo relativo, es que la primera derivada sea 0 en ese punto. ¿Está? Condición necesaria, pero no suficiente. Necesaria porque si no es 0 no tengo máximo ni tengo mínimo. ¿Está? Pero no suficiente porque no en todos los casos que sea derivada, que la derivada sea 0, va a haber un extremo relativo de la función. ¿Estamos? Entonces, que la primera derivada de la función en un punto sea 0 es una condición necesaria, pero no suficiente. Si la primera derivada es igual a 0, puede haber extremo de función. Puede haber máximo o mínimo. O puede haber un punto de inflexión. En esta primera derivada es. Ahora, si yo
tengo una función que tenga un extremo relativo máximo mínimo, este punto necesariamente, en este punto la primera derivada tiene que ser cero. ¿Y ese es un punto crítico? Es un punto crítico. Esos puntos donde la primera derivada puede ser cero son puntos críticos de la función. Puntos críticos son aquellos que tenemos que estudiar para saber cómo se comporta la función. ¿Está? Entonces, por eso es condición necesaria pero no suficiente. Pero también hay funciones que tienen máximos y mínimos relativos que no son derivables en ese punto. Entonces, esa condición que cuando tenemos la función, cuando la función es derivable y esa derivada es cero y tenemos máximo y mínimo es cero, en la función valor absoluto este punto es mínimo relativo, el mínimo absoluto también es, pero el mínimo relativo, que acá no es la función derivable, pero sí es un extremo relativo. ¿Está? Entonces, por eso, porque en algunos casos la función que no es derivable tiene extremos relativos, en otros casos en que la función es derivable puede haber extremo relativo o puede haber punto de inflexión, es que la condición de que la primera derivada sea cero es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, para dilucidar si esos puntos donde la función es, su primera derivada es cero, son puntos, son extremos relativos o no, es que tenemos tres criterios para determinar si son extremos relativos o no. Y que si tengo tiempo los vamos a dar. ¿Qué hora es? Y ya estamos entrando en la menos 10 10 y 25. y 25. Bueno, vamos a hablar nomás porque los tres criterios tenemos que dar los tres criterios y lo vamos a dar la próxima clase. Pero quiero que se entienda. ¿Está? Después, 22, ¿cuáles son esos tres criterios? De esos tres criterios, uno es estudio de la función. ¿Qué van a estudiar de la función? Van a estudiar un entorno de la función. Les voy a decir lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿no es cierto? ¿O lo damos ahora? Tiene que dar bien Para la próxima. Para la próxima, sí, por lo menos ya vamos refrescando. Bueno, vamos a tomar un entorno y vamos a estudiar la función en ese entorno. ¿Qué sucede con la función en un semientorno antes? Si la función decrece en un semientorno alto de ese punto y después crece, estamos en presencia de un mínimo relativo. Si la función crece antes y decrece después, estamos en presencia de un máximo relativo. Si la función crece antes y crece después, es un punto de inflexión. Y si decrece antes y decrece después, también otro punto de inflexión. Ese sería el primer criterio. ¿Sí? ¿Están guardando algo, chicos? Cambia la localidad también. Toman el salto en ese y cero, cambia para ver el punto de inflexión. La puta negra. ¿La ves? Acá tus ramas van hacia arriba. Esta parte es con cavidad positiva y esta parte es con cavidad negativa. Bien. Ese es el punto de inflexión. Lo mismo acá, esta parte es positiva y esta parte es negativa. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No, sí, está bien. ¿Está bien? Bueno. El segundo criterio es análisis del signo de la derivada primera. Chao. Tema de examen. Tema de examen. Segundo criterio. Segundo y tercer criterio. Eso es lo que entran sí o sí, generalmente. Siempre. Pero eso ya para el
Para el cuadro, sí, esta sí, evaluación, sí. ¿tá? Sí, criterio para la determinación de máximos y mínimos es tema de examen. De todo esto, eso es tema de examen. ¿Tá? Sí. Criterio, segundo criterio y tercer criterio. Se calmaron, ¿eh? Ajá. Bueno, lo vamos a ver bien con tranquilidad en la próxima clase, pero ya la próxima clase ustedes ya van a empezar capaz con máximo y mínimo, no sé cómo van en la práctica. Yo siempre doy después que va la práctica, así que y estamos hablando de la semana del 11, 12, del 18 de septiembre. Exacto. Bueno. Nada Nos más. vemos entonces, cualquier duda que tengan, tienen mi número de teléfono, me llaman por teléfono, me preguntan. Tengo una crisis existencial a las 3 de la mañana, profe, con análisis. Gracias, profe.